día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pasamos al punto 192. Estamos hablando un poco de la historia de los credos, cómo se han ido formando. Y el punto 192 dice: a lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, han sido numerosas las profesiones o símbolos de la fe. Los símbolos, recuerdo que la palabra símbolos es lo mismo que profesiones de fe o credos, los símbolos de las diferentes iglesias apostólicas y antiguas, el símbolo quicunque, llamado de San Atanasio, las profesiones de fe de ciertos concilios, Toledo, Letrán, Lyon, Trento, o de ciertos papas, como la Fides Damasi o el Credo del Pueblo de Dios de Pablo VI en el año 1968. Bueno, nos puede llamar la atención esto. Bueno, ¿y por qué nos hemos quedado solo con un credo? ¿Por qué luego se han hecho más credos, más formulaciones del credo en siglos distintos? Bueno, porque como dice aquí, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, pues porque ha habido épocas en las cuales se han negado, ha habido herejías determinadas, etcétera. Entonces la Iglesia sale al paso de una herejía y sale al paso pues haciendo una formulación del credo en la que explicita más eso que la herejía está negando. Explicita más nuestra fe en un tema que la herejía está negando, ¿no? Y entonces, lógicamente, pues en Trento se subraya un aspecto, en otro siglo se subraya otro aspecto, etcétera, etcétera. Y eso da una gran riqueza, claro. Alguno podría preguntar, bueno, ¿y entonces con cuál de los credos nos quedamos? No, con todos, porque todos ellos son complementarios. Lógicamente, pues rezamos el credo apostólico, que es el más antiguo, pero todos los otros credos, de alguna manera, son iluminadores del significado de ese credo primitivo. Porque los demás credos han sido elaborados por la Iglesia Apostólica bajo la luz del Espíritu Santo. Acordaros de aquella promesa: yo os enviaré el Espíritu Santo, dice Jesús cuando va a ascender a los cielos. Él llevará a su término todo lo que yo os he explicado. Hay una promesa de asistencia del Espíritu Santo a la Iglesia cuando tenga que explicar, cuando tenga que explicitar el credo, etcétera. El último credo, y con mucho el más extenso de todos, es el llamado Credo del Pueblo de Dios de Su Santidad Pablo VI en el año 1968. Ese es el credo más reciente promulgado por la Iglesia y además el más amplio y con mucho. Algunos incluso dicen que no es un credo, que en realidad es como un catecismo, pero formulado con el tipo de credo. Bueno, Pablo VI lo promulgó como credo y entonces es un credo. ¿Por qué Pablo VI promulgó este credo en 1968? Bueno, porque claro, fijaros qué fecha, mayo del 68, etcétera, ¿no? Era un momento en el que pues quizás la modernidad no entra en crisis y comienza la posmodernidad, y la posmodernidad se caracteriza pues por el relativismo absoluto, por el vaciamiento de las palabras de su contenido, por la subjetivización absoluta, etcétera, ¿no? Entonces existía el riesgo de vaciar de contenido las formulaciones de la fe. Entonces, en ese momento era cuando se comenzó a elaborar el llamado catecismo holandés. El catecismo holandés fue pues como un intento del episcopado holandés en aquellos años, un intento de formular la fe en un lenguaje actual, en un lenguaje cercano, pero ¿qué ocurre? Pues que en aquel momento de confusión absoluta se dejaron llevar o pusieron el catecismo en manos de algunos teólogos que no tenían una adhesión incondicional al magisterio de la Iglesia y armaron un lío tremendo, pues vaciando las formulaciones de la fe de su contenido y bueno, hasta el punto de que Pablo VI tuvo que intervenir, llamar a un pequeño sínodo a todos los obispos holandeses, decirles que no podía ser que se pusiese en manos de aquellos teólogos el catecismo de la nación holandesa, que había que formular un catecismo, sí, con lenguaje directo y explicándose pedagógicamente, pero sin vaciar el contenido de la fe, ¿no?
Pues, por ejemplo, sin decir la Eucaristía es el pan de vida, sí es un símbolo, sí, ¿cómo que un símbolo? O sea, no es únicamente un símbolo, es una realidad la presencia de Cristo entre nosotros, ¿no? O sea, no reduzcamos la fe a un simbolismo subjetivo, sino que lo importante de la fe cristiana es el acontecimiento, los acontecimientos de la salvación, que son objetivos, ¿eh? Que aquí quizás ha existido un riesgo de subjetivización de la fe, como si se dijese, bueno, aquí lo importante no es creer en más cosas menos cosas, sino que, bueno, el Evangelio te ayude, pues, a ser buena persona, ¿eh? Y que te dé unos sentimientos solidarios y unos sentimientos. Es como si la fe ya no importase tanto. Lo que importa es que tú tengas unos sentimientos interiores, pues de bondad, etcétera, más allá de tu fe o no fe, ¿no? Claro, pero uno dice, oiga, y para eso hay que ser cristiano. Para eso no hace falta la redención, para eso no hace falta la revelación, para eso no hace falta que Cristo entregue su vida, etcétera. Entonces, frente a esa situación de confusión, de confusionismo absoluto, Pablo VI promulgó el credo del pueblo de Dios, en el que entra de una manera muy explícita a detallar las cosas. Pues porque, por ejemplo, en aquel momento el tema del pecado original pues era negado flagrantemente, o sí, era reducido pues a por ejemplo, en la formulación primera del catecismo holandés, pues se decía, a ver, ¿qué se entiende por pecado original? Bueno, pues por pecado original lo que entendemos es que pues existe un influjo social, en el que, claro, pues el materialismo de la vida, de la sociedad, nos arrastra. Eso es el pecado original, ¿no? El pecado original es que nacemos en este mundo y este mundo tiene un influjo contrario, ¿no? Muchas veces a los valores evangélicos, y al influjo del mundo le llamamos pecado original. Oiga, sí, eso suena muy bonito, pero no es esa la fe de la Iglesia. O sea, aquí la fe de la Iglesia habla de un pecado original de nuestros primeros padres que fue transmitido. Entonces, usted no puede ahora cambiar todo para que sea políticamente correcto y hagamos una formulación. Eso, por ejemplo, también fue acometido por Pablo VI en el credo del pueblo de Dios. Bien, supongo que a un oyente dirá, bueno, el credo del pueblo de Dios está accesible, sí, está accesible, y, por ejemplo, si uno desea poder estudiarlo, leerlo, pues que sepa, por ejemplo, que en la editorial Bach, en Bach Minor, allí existe pues pues ese estudio, e incluso también con un estudio de cuáles fueron los errores del catecismo holandés que el Santo Padre pidió que se corrigiesen, etcétera. Bien, pero en cualquier caso no hace falta, de no ser que uno sea un especialista, no hace falta que esté comprando ese catecismo, pues porque en realidad en nuestro catecismo, en el que estamos aquí explicando, que ha sido promulgado bastantes años posteriormente, lógicamente todas esas cuestiones que Pablo VI explicita en el credo del pueblo de Dios, aquí están perfectamente explicadas. Y todavía el catecismo de la Iglesia Católica es más amplio que la formulación del credo del pueblo de Dios. Aunque es verdad que la autoridad que tiene un credo es todavía superior a la autoridad que tiene un catecismo. Pero bueno, hay que decir que el credo del pueblo de Dios de Pablo VI y el catecismo de la Iglesia Católica son doctrina católica, obviamente, ¿no? Y son doctrina católica de necesaria adhesión para aquellos que queremos seguir al Señor, dentro de eso que antes he comentado, diciendo que la fe es una articulación de todas las verdades de fe, y que no es yo creo en esto sí, pero en lo otro no. O sea, que aquí no estamos hablando de una fe a la carta, no, sino que estamos hablando de un conjunto, de un todo, en el que el Señor nos introduce. Bien, también es importante, cuando oímos palabras como que si concilio de Letrán, que si concilio de Lyon, concilio de Trento, concilio Vaticano I, concilio Vaticano II, que nos demos cuenta de que la tradición de la Iglesia es todo, es un desarrollo armónico.
Lo digo por todo esto que dice este punto de que cómo ha habido distintas expresiones adaptándose a las diferentes épocas de los credos, pero me parece muy importante que nos demos cuenta que hay la tradición, ¿m? La tradición con mayúscula, esa tradición en la que también el Espíritu Santo, a través de ella, es una fuente de la revelación, ¿eh? Esa tradición tiene un desarrollo armónico. Lo digo porque hoy en día a veces se suele hablar con un tipo de expresiones que parece que como si la tradición estuviese rota, ¿no? Este es anterior al concilio, le dice uno. Hombre, es que antes del concilio también ya existía la Iglesia Católica, ¿eh? O sea, que la Iglesia Católica no nace con el Concilio Vaticano II, ni con el Vaticano I, ni con el de Trento. Es decir, a veces hemos hecho de la tradición pues unas expresiones. Este parece del Concilio de Trento. Hombre, oiga, es que el Concilio de Trento no está superado, ¿eh? El Concilio de Trento es absolutamente, imprescindible para un católico del siglo XXI, ¿eh? En las afirmaciones que hace sobre la Eucaristía, sobre la redención de Jesucristo, sobre la justificación. Hombre, son puntos fundamentales, ¿no? O sea, no caigamos nunca en la trampa de utilizar nombres de concilios como para contraponer unos a los otros, ¿no? Aquí las cosas se suman, no se restan. Es imposible entender el Concilio Vaticano II sin el Concilio Vaticano I. Y a su vez pues sin los concilios anteriores, ¿no? Esto es importante, ¿eh? Es importante porque existe quizás en nuestro momento una cierta disyuntiva siempre, ¿eh? Plantear las cosas en forma de disyunción, o esto o lo otro, o esto o lo otro. Bueno, pero ¿dónde está dicho que haya que estar optando, como si unas verdades de fe fuesen contrapuestas a las otras, ¿eh? Bueno, eso creo que es muy importante. Lo dejamos aquí. Hemos explicado hoy estos puntos desde el 189 hasta el 192, en los que hemos continuado explicando cuál es la procedencia de los credos, de las profesiones de fe que hacemos en la Iglesia Católica. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.